Me acompaña Isidoro Tapia, que es un placer estar aquí con él. Muchas gracias, Isidoro. Y vamos a hablar de su libro Un planeta nuevo, un mundo diferente, sobre el cambio climático. Y también vamos a conversar sobre, más allá de su libro, sobre todos los problemas de la crisis energética a la que nos estamos enfrentando. Entonces lo vamos a hacer en dos partes. Primero vamos a hablar más directamente del libro y luego vamos a hablar del tema más general de la crisis energética. Isidoro es uno de los economistas españoles que más sabe de cambio climático. Es licenciado en Derecho y Economía por la Carlos III, MBA por la Escuela de Negocios de Wharton, de la Universidad de Pensilvania. Ha desarrollado su carrera profesional en el sector energético, primero en Salchaga y Recio, luego fue secretario general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía y ahora trabaja como experto senior en el Banco Europeo de Inversiones. Y es importante que diga que nada de lo que diga aquí es una opinión del banco, sino suya personal. Es así, Isidoro. Así que bueno, me ha encantado tenerte aquí. Vamos a hablar primero de tu libro, que me ha gustado mucho. Es un libro que explica de una manera muy clara y muy asequible para todo el mundo cuáles son los problemas del cambio climático. Y me gustaría empezar con una cosa que me gustó mucho en el libro, que es cómo explicas el efecto invernadero y por qué el CO2, aunque sean muy poquitas partículas, porque no es componente principal del oxígeno, del aire para nada, ni de los principales, a pesar de todo, hace una diferencia tan importante para ese efecto invernadero. Pues primero, muchas gracias Luis por la invitación, un placer también estar aquí y charlar contigo un rato. La verdad es que el cambio climático, ¿no? O la concentración de gases de efecto invernadero, como dices, es un fenómeno que por una parte parece muy complicado de entender, pero por otra parte conocemos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Es decir, en el libro, de hecho, cuento, hay un artículo de un científico sueco alrededor del año 1865, ¿no? Cuando la revolución industrial y la etapa industrial está empezando a tomar carrera, donde dice básicamente lo que va a pasar. Es un artículo que publica además en prensa y dice, bueno, estamos utilizando mucho más carbón, ¿no? Del que se ha utilizado nunca en la historia. Además, el carbón es una sustancia que hemos almacenado durante millones de años, ¿no? Y que tiene un componente de carbono muy importante, y lo estamos emitiendo de golpe a la atmósfera. Y esto va a provocar un calentamiento del planeta. Y efectivamente, pues es básicamente lo que ha sucedido, ¿no? El CO2 se concentra en la atmósfera en una proporción muy pequeña, ¿no? De hecho lo medimos en partes por millón, pero la concentración de CO2 a la atmósfera lo que provoca es que la energía, cuando viene del Sol, atraviesa la atmósfera, y cuando la Tierra devuelve la energía hacia la atmósfera, cambiando la longitud de onda de la energía, la atmósfera actúa como una especie de red de mallado, ¿no? Por decirlo así. Y cuanto mayor es la concentración de lo que conocemos como gases de efecto invernadero, pues mayor es la energía que se absorbe, que se queda dentro de la atmósfera y que provoca el calentamiento del planeta, que es algo muy parecido a lo que se produce en cualquier invernadero, básicamente, ¿no? Es decir, entra la energía del Sol, pero no sale toda, sino que se queda absorbida por el propio invernadero y provoca un calentamiento general de la temperatura. Calentamiento de la temperatura casi siempre se toma como referencia cuando empiezan las mediciones, ¿no? Esto se sabe desde hace mucho tiempo. Para entender un problema, lo primero que hay que hacer es aprender a medirlo. Y las mediciones sistemáticas, ¿no? Porque después hay mucho tipo de mediciones geológicas que se pueden hacer, ¿no? Sobre la temperatura hacia atrás, pero las mediciones sistemáticas y con instrumentos contemporáneos empiezan a producirse alrededor de mitad del siglo XIX, ¿no? De 1850. Y siempre pues, se toma como referencia este periodo precisamente por eso. Y lo que se observa es una relación, ¿no? que en el libro cuento, que es muy clara, que para los que somos economistas, que estamos acostumbrados a que las relaciones pues, ofrezcan todo tipo de interpretaciones y de efectos en muchas direcciones, esta es clarísima, ¿no? A mayor concentración de CO2, mayor es la temperatura, y esto es lo que se viene observando desde el siglo XIX, y lo que, echando la vista hacia atrás, se observa, ¿no? con otro tipo de técnicas de medición durante prácticamente toda la historia del planeta. Y esto que, como muy bien decías, se identificó por primera vez en el siglo XIX, pero poco a poco
se ha ido viendo como algo con un consenso muy amplio por la comunidad científica, lleva siendo ya desde hace más de 3 décadas un objeto de nuestras políticas, de intentar parar este efecto. En el libro hablas del IPCC y de los consensos científicos que va creando las Naciones Unidas para ir tratando de trazar cómo está sucediendo este cambio climático. Ahora hemos tenido un nuevo documento y una actualización de las previsiones. ¿Cómo va esta batalla? ¿Cómo va esta lucha? ¿Vamos ganando? ¿Vamos perdiendo? ¿Las cosas parecen ahora mejor que cuando empezamos o parecen peores? ¿Cuál es tu lectura de lo que está sucediendo, particularmente a la luz de los últimos datos que hemos recibido? La batalla la vamos ganando en el sentido del entendimiento, es decir, cada vez tenemos más claro lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. Moviéndonos, por supuesto, en el terreno de la ciencia, ¿no? Que decía Platón que la ciencia era una cosa intermedia entre no saber nada y saberlo todo, ¿no? Entonces, efectivamente, digo moviéndonos en el terreno de la ciencia porque, evidentemente, además un fenómeno tan estocástico y tan complejo, ¿no? como es el clima, pues el consenso científico sobre lo que sabemos del clima, que es la primera parte, y sobre lo que al clima le puede suceder conforme se vaya calentando el planeta, ¿no? Que es la segunda parte, pues está sujeto, como es obvio, a mucha incertidumbre. Pero es muchísimo lo que hemos aprendido, digamos, lo que vamos sabiendo, lo que el consenso científico ha ido determinando que está pasando, y la parte más difícil, pero donde también hemos avanzado mucho, que es en simular lo que puede pasar, ¿no? Es decir, cuáles son los escenarios de riesgo. Y el IPCC esto lo hace de manera pues, muy sistemática, sujeto, como digo, pues a la incertidumbre propia de cualquier análisis científico y particularmente de este, pues estableciendo escenarios de calentamiento del planeta en un horizonte relativamente lejos, de 1,5 grados, de 3 grados, de 4 grados, y asociando una serie de riesgos a estos escenarios. Y estos riesgos, es decir, el clima, como muchos otros sistemas, tiene la particularidad además que no es un sistema lineal en absoluto, ¿no? Y es una de las principales conclusiones que uno extrae leyendo los informes del IPCC, es que cuanto más nos alejemos de donde estamos ahora mismo, pues más, no solamente más difícil es prever, sino más probable es que se produzcan una serie de acontecimientos que provoquen una reacción en cadena que hagan que sea prácticamente irreversible volver hacia atrás, cosa que seguramente, entre otras cosas, ya lo es, ¿no? Es decir, o sea, los riesgos clave que llama el IPCC, ¿no? Que son pues, que se derrita la placa de hielo de Groenlandia, que liberemos el metano que hay almacenado en la capa del permafrost. Es decir, hay una serie de riesgos que si se producen, el equilibrio térmico del planeta pues, está seriamente amenazado, ¿no? Por decirlo así. Y durante estos años el IPCC, yo creo que una labor que además, al hacerse al amparo del marco de Naciones Unidas e involucrar a científicos de muchísimas universidades de todo el mundo, ha tenido una labor lenta, pero que al mismo tiempo ha sido muy prudente en los diagnósticos y muy precisa. Y cuando ha tenido que corregir alguna de sus estimaciones, pues también lo ha hecho, ¿no? Y yo creo que eso habla en beneficio, digamos, de ellos mismos y del análisis científico que se ha hecho. ¿Y cuál es tu evaluación de la realidad que ellos están identificando? Es decir, ¿crees que comparado con lo que podría parecer, las cosas están mejorando o que realmente estamos por una trayectoria que te parece...? Estamos en una trayectoria, y esto lo dice el IPCC, que es una trayectoria que no es compatible con los escenarios de no riesgo. Es decir, escenarios de no riesgo, ¿no? Que el IPCC identifica un incremento de la temperatura menor a 1,5 grados con respecto a la época preindustrial. Estamos ya en 1,1, ¿no? En 1,2. Y simplemente, además, con el CO2 atrapado en la propia atmósfera, fíjate que, por ejemplo, en el año 2020, a pesar de que las emisiones de CO2 caen,
el flujo de las emisiones de ese año, la concentración de CO2 en la atmósfera se incrementa en el año 2020. Y todavía peor, no el que está atrapado en la atmósfera, sino el que está atrapado en nuestro sistema productivo. Es decir, nosotros ahora mismo tenemos un coche ¿no? que emite CO2, porque es un coche de gasolina, por ejemplo, y es un coche que nos hemos comprado para utilizarlo durante 10 o 15 años. ¿no? Con lo cual, incluso en el mejor de los mundos, que sería que mañana, por decirlo así, todos los coches fuesen eléctricos, seguiría habiendo muchos coches en circulación que seguirían emitiendo CO2 a la atmósfera durante muchísimos años, ¿no? Esto es el CO2, digamos, atrapado en nuestros sistemas productivos. Simplemente con esto, incluso teniendo en cuenta todas las medidas que se han ya puesto en marcha, que se han anunciado y demás, la Agencia Internacional de la Energía hizo el cálculo hace unos días y se calcula que nos falta todavía el doble de esfuerzo para situarnos en el escenario de 1,5 grados. Yo hay un dato que cuando lo vi la verdad es que me asustó mucho, pero que está en... no recuerdo ahora exactamente, no sé si en el libro, bueno, que calculaba cuánto CO2 había emitido a la atmósfera desde que se emitió el documental de Al Gore, Una verdad incómoda, ¿no? Que creo que es en el año 2005. Es el libro de Un planeta inhóspito, de Wallace Wells. Y entonces calcula que desde el año 2005 hasta hoy hemos emitido más CO2 que los 10.000 años anteriores de vida en este planeta, ¿no? Entonces, realmente si uno mira a los números, llevamos desde principios de los 90, bueno, es decir, a nivel más científico y más mucho antes, ¿no? Como decíamos, con un cierta compromiso internacional a partir de la Convención de Río de Janeiro y después de la firma del Protocolo de Kioto, de manera decidida desde los años 90. Y la verdad es que las emisiones no han dejado de crecer. Es decir, estamos hablando de que tienen que reducirse a cero en el año 2050 y si uno mira a nivel global no han dejado de crecer durante todo este tiempo, ¿no? Con lo cual, si uno lo mira desde ese sentido, dice vamos por muy mal camino, ¿no? Es decir, pero es verdad que al mismo tiempo yo creo que se ha tenido un conocimiento muy ajustado de lo que está pasando, conocemos las causas y sobre todo conocemos cuál es el camino, digamos, para poner coto a esto, ¿no? O tenemos escenarios que nos demuestran que esto es un camino viable. Con lo cual, bueno, hace falta empezar a moverse y ya lo están haciendo efectivamente muchos gobiernos, muchas empresas y muchos ciudadanos, pero se nos va cerrando cada vez más la ventana de oportunidad para hacerlo. Pensando en la adaptación al cambio climático, la empresa es un lugar que tú observas desde tu atalaya del Banco Europeo de Inversiones y desde tu vida profesional. Parece que se está adaptando, que está tratando de evitar con todos los impuestos y todas las regulaciones, etcétera, le estamos llevando a evitar las inversiones en energías fósiles. Yo creo que hay una cierta adaptación del sector empresarial, del sector de los negocios, etcétera. Hay un riesgo, que quizás es el que vemos en la crisis energética actual, de que por un lado dejemos los fósiles pero no tengamos las renovables y que estemos un poco en esa tierra de nadie. Que el nuevo mundo no aparezca pero el viejo mundo se esté muriendo y entonces estamos entre los dos. ¿Cómo ves este proceso de adaptación de nuestras economías y nuestras empresas? ¿Vamos a poder hacer una transición, digamos, suave o va a haber muchas de estas crisis energéticas como la que estamos viviendo ahora? El tema de la adaptación de las empresas a mí me parece uno de los temas más fascinantes, digamos, del presente, porque realmente es un cambio del modelo empresarial y del funcionamiento de las empresas prácticamente radical, prácticamente completo, ¿no? En el fondo, si lo pensamos, estamos viviendo una revolución industrial, por llamarla así, muchísimo más acelerada, ¿no? A una velocidad hipersónica comparada con las revoluciones industriales que ya fueron muy rápidas en términos históricos, ¿no? del siglo XIX. Hace poco veía el dato, el petróleo se descubre los yacimientos de petróleo de Pensilvania se descubren alrededor del año 1850 y el petróleo solo supera el carbón como principal combustible primario en el año 1960, o sea, 110 años después. Ahora de lo que estamos hablando es de
deshacer, no ir hacia atrás, pues no vamos hacia el carbón, pero vamos, de cambiar nuestro modelo de consumo de energía primaria, y además tenemos que hacerlo en 15, 20, 30 años, porque no nos da tiempo a más. Es decir, pues como comentábamos antes, los escenarios climáticos y las ventanas climáticas se nos están cerrando. Claro, esto para las empresas es un cambio de las condiciones de entorno al cual seguramente nunca se han enfrentado, ¿no? A un cambio de esta dimensión y de esta magnitud y con esta aceleración. Y muchas, como dices, ya se están reaccionando y están modificando su manera de actuar. Evidentemente, las que están en la primera línea, ¿no? Las empresas petroleras, gasistas, etcétera, pero también lo están haciendo las que están en la segunda, tercera o cuarta línea, ¿no? Es decir, o sea, uno de los sectores, por ejemplo, que más está notando ya los efectos del cambio climático es el sector de los seguros, porque el hecho asegurable, ¿no? Que al final es que haya un evento que destruya una inundación, que destruya tu casa, o un huracán, es decir, el número de hechos climáticos extremos pues se multiplica conforme el cambio climático se va acelerando, ¿no? Y, por supuesto, las empresas que financian a estas empresas, los financiadores, los fondos de inversión, etcétera, ¿no? De hecho, una de las partes que me lo pasé mejor escribiendo es precisamente analizando el papel de los fondos de inversión, porque muchos están actuando como arietes dentro de las propias empresas para acelerar la transición hacia nuevos modelos, ¿no? Hay quien dice que porque muchos de estos fondos de inversión, sobre todo los más grandes, precisamente por su tamaño, para ellos el cambio climático es un riesgo no diversificable, es decir, no pueden empezar a invertir en sectores no expuestos al cambio climático porque si no tendrían que cambiar por completo su manera su modo de inversión, ¿no? Con lo cual la única salida que tienen, digamos, es tratar de arreglar el cambio climático porque no pueden evitarlo. Aquí el riesgo, como comentabas, es que efectivamente se esté produciendo un abandono de los sectores tradicionales prematuro, por decirlo así, ¿no? Antes de que los sectores nuevos pues, hayan terminado de aparecer, ¿no? Por poner ejemplo, es como si al construirnos una casa pues, rompemos el techo antes de tener un techo nuevo, ¿no? Y entonces nos quedamos sin techo durante un tiempo. Y si uno mira los datos, de hecho, el informe de la Agencia Internacional de la Energía, el World Energy Outlook, que salió otro día, precisamente señalaba este punto. Decía, de todos los escenarios de descarbonización, ¿no? Que nosotros manejamos al año 2030 y 2050, notamos que, por un lado, suponen una caída en las inversiones en petróleo y gas natural, en combustibles fósiles, y, por otro lado, supone un incremento masivo, ¿no? de la inversión en renovables. Y decían, lo único que se está cumpliendo es la primera parte de la ecuación, ¿no? Estamos viendo en estos años una caída muy significativa de las inversiones en oil and gas y en todo lo relacionado con los combustibles fósiles. Y esto provoca o surge la duda de si efectivamente esta descompensación es compatible, digamos, con una transición suave o nos obliga a afrontar una transición llena de obstáculos y de accidentes por el camino. Si te digo la verdad, yo pienso que es un elemento necesario, pero que no es suficiente. Es decir, si ralentizásemos la reducción de las inversiones en oil and gas, nunca se produciría el despegue de la otra parte, que es las inversiones en renovables. Esto es lo que se ha visto, además, históricamente en los últimos 30 o 40 años, los periodos de precios del petróleo altos, ¿no? Que normalmente han dado lugar a una fuerte inversión en exploración y en producción, han acabado provocando, digamos, que se incremente la producción de petróleo y que las inversiones que se habían hecho en renovables durante ese tiempo pues hayan perdido, ¿no? Por efectos comparativos su competitividad, o sea, su competitividad comparativa, quiero decir. Con lo cual, yo lo que diría es la segunda parte de la ecuación, no es lo que nos falta. Es decir, tenemos que encontrar la manera de incrementar las inversiones 3, 4 veces, ¿no? Es decir, los volúmenes que se manejan son gigantescos, estamos hablando de miles de millones, y de crear las condiciones oportunas, es decir, para que haya una combinación de financiación pública, que es necesaria, por supuesto, pero también de financiación privada, y de hacer una transición industrial donde, por la magnitud de lo que se trata, ¿no? Y por la velocidad a la que tiene que producirse,
Bueno, primero surge la duda de si tenemos los instrumentos de política industrial adecuados para hacer una transición de este tipo, ¿no? Porque si uno mira hacia atrás, hacia las transiciones industriales que se han producido en los últimos 50 años, tampoco me queda muy claro cuál es el modelo que nos gustaría copiar, ¿no? Pero incluso si lo tuviésemos claro, lo que sucede es que la magnitud, en este caso, es de tal calibre que lo primero, lo más importante, yo creo que es crear las condiciones que permitan, digamos, que haya una inversión suficiente, incrementar la inversión. Y esto significa, pues, equivocarnos a veces con las tecnologías, apostar por proyectos que no van a salir y ser capaz de gestionar todo este cambio de paradigma de la política industrial, que en el fondo también es lo que se está produciendo. Tienes hablas mucho te ves a ti mismo como un optimista sobre la tecnología y sobre la capacidad de nuestras sociedades para llevar a cabo este cambio con bien si hacemos esta transición, ¿no? Y hay como dos visiones de hacia dónde podemos ir si nos tomamos esta lucha en serio, como debemos tomárnosla. Una es, bueno, vamos a tener una serie de incentivos que van a permitir que haya una innovación, y esta innovación más o menos nos va a permitir mantener una vida igual como familias, de las que hablas mucho, y como consumidores. Y otra posibilidad es que, oye, va a haber esta subida de precios de energía, no va a haber, como comentabas antes, pues a lo mejor todavía combustibles suficientes para poder volar o para poder hacer otras cosas, y vamos a tener que alterar nuestro estilo de vida. Es decir, vamos a tener que tener la calefacción más baja en nuestras casas, o vamos a tener que volar menos en el Ryanair para irnos de vacaciones a Ibiza. Esta segunda opción es una opción que para nuestra sociedad sería complicada, porque luego hablaremos de cómo es el apoyo político para este tipo de decisiones. Pero desde tu punto de vista, ¿tú crees que la innovación, esa de la que estabas hablando, y toda esta inversión de las empresas, vendrá lo suficientemente rápidamente como para que las familias puedan mantener su estilo de vida y su nivel de vida durante toda esta transición? Yo, como dices, me considero un optimista tecnológico, ¿no? Es decir, aunque pueda haber algo de estigma, como con cualquier etiqueta asociada a llamarte así, lo cual, por cierto, no significa ni que crea en un laissez-faire industrial, en materia de política industrial, ni tampoco significa que el camino vaya a ser fácil, sino todo lo contrario, ¿no? Y después, si quieres, hablamos. Es decir, yo creo que tecnológicamente, el camino es el camino tecnológico, pero esto no significa que no vaya a haber resistencias políticas, de consumidores, de empresas, ¿no? Y muchos obstáculos por el camino. Me considero un optimista tecnológico, es decir, primero por los datos, es decir, por lo que hemos visto en el pasado, ¿no? Es decir, y es que las economías occidentales, capitalistas, es decir, con mecanismos de mercado y con transparencia, reaccionan a las señales, ¿no? Cuando durante mucho tiempo, hasta los años 70, vivimos en un mundo de precios de energía muy bajos. Y en el año 73, cuando se produce la primera crisis del petróleo, en el 79, ¿no? Cuando se produce la segunda, lo que se produce es un incremento exponencial, ¿no? del precio del petróleo. Y yo el otro día hacía el cálculo de cuánto consumía Estados Unidos, la economía de Estados Unidos en el año 79, y cuánto consume ahora, ¿no? Consume un 20% más ahora, y por el camino la economía, en términos reales, ha crecido un 200%, ¿no? Con lo cual, claro, ¿qué ha pasado por el camino? Pues ha pasado simplemente que sube el precio del petróleo, con lo cual tenemos que aprender a producir lo mismo, pero consumiendo mucho menos energía, y somos capaces de hacerlo. Es decir, desarrollamos vehículos de gasolina, pero que consumen mucho menos, ¿no? Los vehículos de ahora consumen 3 o 4 veces menos de los vehículos que se utilizaban en los años 70, construimos casas mucho más eficientes, mucho mejor aisladas, etc. Y utilizamos motores industriales con un nivel de eficiencia mucho mayor, y todo esto pues, permite que haya un cambio de este calibre. Claro, alguien puede decir, bueno,
por el camino pues ha habido también un cambio de estructura en la economía de Estados Unidos, cae el peso industrial, se deslocaliza parte de la producción industrial en China, ¿no? Entonces, de hecho, hice el mismo cálculo con la economía china en el año 79, que es antes de que empiece el gran crecimiento de la economía china, comparándolo con la economía china de hoy. Y lo que eso será es que efectivamente el consumo de energía se ha disparado, se ha multiplicado por 8, pero la economía en términos reales se ha multiplicado por 12, ¿no? Que es un 50% más. Con lo cual, incluso China, en una etapa de crecimiento muy temprana, es decir, muy industrial todavía, es capaz de reducir de manera sistemática y a lo largo de 4 décadas la intensidad energética, es decir, de conseguir lo mismo consumiendo menos energía, ¿no? Y yo esto, o sea, primero, como te digo, miro los datos y creo que hay motivos para ser optimistas, ¿no? Lo hemos demostrado. Evidentemente las tecnologías tienen límites físicos y demás que no se pueden superar, pero los datos te dicen que es posible avanzar mucho hacia modelos menos contaminantes o menos lesivos para el planeta, manteniendo la misma calidad de vida o incluso incrementándola, ¿no? Que ha sido el caso de China y de Estados Unidos durante estas décadas. Pero además que creo que es el único camino que hay, es que no hay otro. Es decir, como sociedad no conozco ningún ejemplo histórico, por decirlo así, de una sociedad que haya tenido como objetivo a largo plazo, ¿no? Un objetivo decrecentista, es decir, vamos a vivir peor, vamos a consumir menos o vamos a renunciar a... Es decir, esto van a ser necesarios muchos sacrificios, ¿no? Durante la transición energética por muchos otros motivos, pero por lo menos el camino, la línea de llegada, tiene que ser por lo menos comparable, ¿no? A la que tenemos a día de hoy, porque si no es imposible recorrerla. Dicho esto... Sí, ahí hay un tema que yo creo que es muy importante, que es ese tipo de sacrificios que hay que hacer durante la transición y tal. Nuestros ciudadanos, nuestros conciudadanos, los votantes, etcétera, habría apoyo político, porque tú piensas, oye, desde 72-73 hubo crisis de petróleo, subió el precio, la gente compró cosas más pequeños, cierto, pero entre medias hubo muchos activos que hubo que reemplazar, hubo inflación, hubo crisis, o sea, eso pasó. Si aquí pasara algo parecido porque se hace adrede, yo no creo que hubiera apoyo político para algo así, ¿no? Y hubo un proceso de reconversión industrial muy potente, ¿no? Con mucha contestación social, ¿no? Por eso digo que esos son la parte, los accidentes por el camino y las resistencias que seguro nos vamos a encontrar. Pero por lo menos el escenario de llegada tiene que ser al menos mejor o comparable al que tenemos a día de hoy. Y si no lo es, lo será, ¿no? Que es un poco también respondiendo a lo que decías, porque conscientemente o voluntariamente, por decirlo así, renunciemos. Es decir, es posible que dentro de 20 o 30 años viajemos menos de lo que viajamos hoy. Yo estoy convencido de ello, ¿no? Entre otras cosas porque viajar es un rollo, es decir, sí. es decir para entendernos, ¿no? Con lo cual, si tienes inteligencia, ¿no? artificial y capacidad de ver la Estatua de la Libertad sin moverte de tu casa con unas gafas, tal, igual no te apetece cogerte un avión, pasar por el aeropuerto las 8 horas, etcétera, sino que prefieres verlo desde tu casa. Pero será pues como consecuencia de esto, será como consecuencia de que tengamos otra serie de opciones, de tecnologías de las que queramos disfrutar antes de que seguir viajando. Será por una cuestión de precios, es decir, pues igual el precio pues tiene que incorporar, ¿no? esta gran externalidad que es el CO2, y será más como consecuencia de eso que como consecuencia, digamos, de una invocación moral a que yo venga con el martillo, ¿no? A decirte tienes que dejar de viajar porque no puedes hacerlo, que yo es la parte que no me convence, entre otras cosas porque creo que es inútil, es decir, porque a nadie, ¿no? en una sociedad democrática avanzada y demás, puedes ir persiguiéndole con el martillo para que cambie su comportamiento y sus hábitos de vida. Totalmente. Hay un tema aquí que en la transición creo que puede ser muy importante para ayudar a esa transición, que es cuál va a ser la mezcla, la energy mix, ¿no? Las energías en las que vas a apoyarte durante la transición. Las renovables, de momento no tenemos baterías, no tenemos, bueno, hay baterías, pero no son capaces de guardar la energía necesaria al coste necesario, con lo cual las renovables, cuando es de noche, cuando no hay aire, etcétera, pues no funcionan. Entonces, aquí la cuestión es pensar en qué energías vamos a tener que apoyarnos en la transición. Y una de las posibilidades, que creo que tiene mucho sentido, es que no cerremos toda la energía nuclear hasta que no tengamos esta transición en marcha, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la mezcla energética que vamos a necesitar durante los próximos años
y décadas durante esta transición hacia el nuevo modelo energético? Con las tecnologías, a mí me pasa que si estamos planteando un cambio de tal calibre que seguramente vamos a necesitar todas, ¿no? Y renunciar a una tecnología de por sí, pues no parece lo más inteligente. Dicho lo cual, ¿no? en el tema de las renovables, la evolución ha sido espectacular en los últimos años. ¿No? El coste de la solar fotovoltaica pues, se ha reducido de manera consistente un 20, un 30%, pero es que el coste de la energía eólica, que uno consideraría que es una tecnología mucho más madura y demás, pues también se ha ido reduciendo de manera consistente durante los últimos años, y además estamos aprendiendo pues, a instalar parques eólicos en el mar, ¿no? en zonas con mucho más recurso de viento, con mucho mayor utilización, mucha mayor eficiencia, y estamos aprendiendo a hacerlo de una manera, de una escala que es la escala a la que necesitamos. El tema de las nucleares, ¿no? que es otro de estos temas donde enseguida el debate se ideologiza o se contamina, ¿no? y casi parece, ¿no? que las personas se dividen en dos, a favor y en contra, ¿no? Y yo, pues, como otras cosas que creo que también te pasa a ti, pues muchas veces pues, me siento así un poco entre medias, ¿no? Es decir, el tema de las nucleares, a mí hay una serie de cosas de la energía nuclear que me gustan mucho. Es decir, pues, primero es una tecnología limpia, evidentemente, ¿no? Es una tecnología que no emite CO2 a la atmósfera, y además es una tecnología, bueno, primero me produce una cierta fascinación intelectual, ¿no? por decirlo así, todo el desarrollo de la tecnología nuclear, pero además es una tecnología capaz de abastecer una escala de consumo eléctrico gigantesca, ¿no? Pero precisamente por esto, ¿no? por la escala a la que tradicionalmente ha funcionado la tecnología nuclear, ¿no? donde los reactores, para ser comercialmente viables, económicamente viables, pues necesitan tener un tamaño muy grande, es también lo que provoca algunos de los inconvenientes que creo que tiene la energía nuclear, ¿no? El primero es la menor flexibilidad que tiene. No es una tecnología, o los reactores que tenemos hasta ahora no estaban diseñados para parar y arrancar y acomodar un recurso volátil como es el viento, o como es también, aunque en menor medida, ¿no? porque es mucho más predecible, el recurso solar. Y en segundo lugar, que sobre todo cuando miramos a las centrales que se han construido en Europa, salvo en el caso de Francia, ¿no? porque hubo, por otras circunstancias, ¿no? históricas, un plan de desarrollo nuclear nacional donde se pudieron construir reactores en serie, básicamente. En el resto de países, en particular en España, ¿no? pero también lo hemos visto en Finlandia o ahora en el Reino Unido, es una tecnología donde el coste acaba siendo muy superior al inicialmente previsto, ¿no? Uno analiza el coste histórico de la producción nuclear en España y no nos vamos tan lejos del coste alternativo, ¿no? de otras tecnologías. Dicho lo cual, efectivamente, esto aplica a la construcción de centrales nuevas, ¿no? Cuando uno habla de las construcciones de centrales existentes, tendería a pensar que en tanto en condiciones de seguridad puedan operar, y ya que están construidas, ¿no? y que llevan un periodo de operación que lo justifica, pues, y además en un contexto, ¿no? digamos, de escasez de producción o de escasez de oferta, pues no parece lo más inteligente cerrarlas anticipadamente. Déjame que terminemos un poco charlando sobre la crisis energética y las medidas que se han adoptado en Europa y en España y en otros países, ¿no? Hemos tenido una confluencia de factores, la subida de los precios de gas, los problemas que hemos tenido con el almacenamiento, el hecho de que haya habido problemas políticos que han dificultado el suministro, el tema de los derechos de emisión, que también han subido de precio, que ha llevado a una fuerte subida de electricidad y a una crisis general de, digamos, de confianza en cierto sentido, ¿no? Muchos países, y entre ellos España, están tomando medidas contrarias a todas las que llevamos hablando toda la conversación, medidas que favorecen el cambio climático y no que lo obstaculizan, ¿no? En ese sentido, ¿cómo evalúas las respuestas que estás viendo? ¿Qué cosas ves positivas? ¿Qué cosas faltan? En
o sea, en este punto, es decir, lo primero que un poco lo hablábamos antes, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiene esta crisis que es una pregunta, yo creo, legítima, ¿no? De hacerse, ¿cuánto tiene de coyuntural, cuánto tiene de estructural, ¿no? Cuánto tiene que ver con la salida de la crisis del COVID, ¿no? Y el hecho de que la demanda pues, reacciona muy rápido y la oferta, ¿no? Hay un desplazamiento además de la demanda de unos productos a otros gigantesca, ¿no? Como nunca, o de unos servicios a unos productos, ¿no? Como nunca se haya producido. Bueno, y algo que seguramente no éramos totalmente conscientes, que la oferta pues, tarda cierto tiempo en ajustarse a estos cambios cuando además tienen la envergadura que están teniendo, ¿no? Y en el sector energético seguramente pues, estamos teniendo una confluencia, sobre todo de esos factores coyunturales, es decir, uno de los principales circunstancias que están ahora mismo reduciendo el mercado es la falta de fletes, de mecanismos. Es decir, es un problema no tanto de oferta, no es que no haya gas, es que no tenemos la infraestructura para traer el gas donde hace falta, ¿no? Tenerlo. Con lo cual, esto tiene un lado pues, coyuntural asociado a estas circunstancias concretas. Lo segundo que era lo que comentábamos, ¿no? Es cuánto tiene estructural. Es decir, seguramente yo creo que a lo largo del periodo de transición energética vamos a tener episodios de volatilidad, sobre todo porque el papel de los combustibles fósiles cada vez va a ser menor. Es decir, en el extremo va a ser más residual, pero precisamente porque va a ser cada vez menor, pues la capacidad, digamos, de que tengan reacciones muy volátiles y muy virulentas, episódicas, digamos, pues es muy alta, ¿no? Con lo cual seguramente vamos a tener que acostumbrarnos. Yo creo que lo importante en unas circunstancias así, yo creo que era el jefe de gabinete de Obama, ¿no? que dijo las crisis pueden servir para solucionarlo todo o para estropearlo todo, ¿no? Yo sería un poco más prudente y diría, yo me conformaría con que las crisis no sirvan para estropearlo todo, ¿no? En este caso. Y sobre todo, las piezas fundamentales, digamos, que yo creo que con mucho trabajo nos hemos dotado durante muchos años, ¿no? Yo estoy hablando ahora del mercado europeo de la electricidad, el marco de las directivas de electricidad y gas y el mercado de comercios de derechos de emisión, ¿no? Que es uno de los modelos que a nivel internacional todos los países nos envidian y nos ambicionan, pues que no salte por los aires como consecuencia de una crisis muy coyuntural, muy circunstancial, ¿no? Por las circunstancias que están produciendo. Claro, yo he vivido muchos años durante los que la discusión era la contraria, ¿no? La discusión era el mercado de derechos de CO2 no está mandando la señal adecuada porque el precio es muy bajo. Ahora que tenemos un precio que está más en línea con lo que verdaderamente estimamos que debería costar el CO2, yo creo que es el momento pues, de tratar también de trasladar esto a la ciudadanía y de decir, bueno, pues en este caso concreto hay una cosa por la que antes no pagábamos dinero, que es el CO2, y ahora vamos a empezar a pagarla. Esto durante un tiempo seguramente va a significar un incremento del precio de la energía, pero esto lo estamos haciendo, ¿no? También porque confiamos en que las otras tecnologías que van a venir y por las que estamos apostando, pues dentro de unos años van a tener otra serie de ventajas, no solamente en precios, sino en términos de seguridad, de suministro, etcétera, y sobre todo de respeto a las condiciones climáticas que va a merecer la pena. O sea que no hace falta cambiar el funcionamiento del mercado eléctrico. Yo creo que no, lo decía, no sé si era Draghi en Italia, las crisis coyunturales hay que responder con soluciones coyunturales, ¿no? Y creo que es una manera bastante correcta de verlo. Muy bien, muchas gracias. Terminamos aquí nuestra conversación. Gracias, Isidoro, por todas tus inteligentes y interesantes reflexiones.